Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi nuevo podcast literario, El susurro de los libros. Les habla su servidora María José Marroquín, con quien van a explorar los rincones más oscuros, inquietantes y fascinantes de la literatura universal. Hoy nos sumergiremos en la mente de uno de los maestros del terror psicológico, Edgar Allan Poe, y lo haremos a través del cuento El entierro prematuro, uno de sus relatos más perturbadores e inquietantes. Pero para hacerlo, primero debemos preguntarnos, ¿quién fue Edgar Allan Poe? Poe, nacido un 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, es considerado el padre del cuento de terror psicológico. Fue un escritor, poeta y crítico estadounidense, conocido por sus novelas góticas con temáticas bastante sombrías. Su padre lo abandonó de pequeño y su madre murió dejándolo a él junto a su hermano y hermana huérfanos. Al poco tiempo, a Edgar lo adoptó la familia Allan, una familia con buenos recursos económicos. Tenía buena relación con su madre adoptiva, pero no tanto con su padrastro. Desde los 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. A los 17 años se inscribió en la Universidad de Virginia, donde desarrolló la adicción a las apuestas y a la bebida, por lo que su padre adoptivo tuvo que reducirle el dinero y al poco tiempo él tuvo que dejar la universidad, lo que lo llevó a enlistarse en el ejército en 1827, año mismo en el que publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas, apareciendo como autor del libro Un bostoniano, como un seudónimo, debido a que su padrastro no quería que se dedicara a la escritura. Nunca tuvo buena relación con su padre adoptivo y empeoró más luego de la muerte de su madrastra, y que al poco tiempo el señor Allan se casara de nuevo con otra joven, lo que hizo que su relación fuera cortada definitivamente, para que años más tarde, en el sepulcro de su padrastro, Edgar se enterara que no había sido incluido en su testamento. A los 27 años, el poeta se casó con su prima de tan solo 13 años y posteriormente comenzó a crear diversos poemas, como por ejemplo, en 1845 publicó El cuervo y el escarabajo de oro, lo que lo llevó al mejor momento de su carrera. Sin embargo, en 1847, su esposa Virginia fallece y desde entonces él nunca vuelve a estar bien de salud, llevándolo a recaer en sus vicios y malas costumbres. Edgar Allan Poe fue encontrado en la calle tirado con ropas que no eran propias de él y fue llevado al hospital, aunque jamás estuvo lo suficientemente cuerdo para explicar qué le había sucedido, hasta que finalmente fallece el 7 de octubre de 1849, aunque aún no se conoce la causa exacta de su muerte. Ya que conocemos un poco más sobre nuestro gran genio de terror psicológico literario, prepárate para adentrarte en un mundo donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja y donde los miedos más íntimos toman forma. Esto es El entierro prematuro de Edgar Allan Poe. El entierro prematuro es un relato que refleja la obsesión del autor, el miedo a ser enterrado vivo. Es un relato narrado en primera persona y combina elementos de terror gótico con la incertidumbre de la muerte. El protagonista del cuento es un hombre perturbado por la idea de ser enterrado vivo. En un principio nos explica que su temor no es infundado ni cuestión de su paranoia. Mientras avanza el relato, el narrador nos menciona algunos casos documentados en que las personas fueron enterradas vivas por error. Nos va describiendo a detalle las situaciones en que los individuos sepultados eran encontrados dentro de sus tumbas con signos de lucha. Cada uno de estos relatos sirven para sustentar el miedo del narrador, debido a la enfermedad que padece, la cual lo deja en estados de inconsciencia profunda y parálisis temporal,
durante los cuales podría parecer muerto. Con el paso del tiempo, la obsesión del narrador por evitar un entierro prematuro lo llevan a tomar medidas extremas, en donde manda construir una tumba diseñada para protegerse. Incluye sistema de ventilación, una campana conectada al exterior mediante una cuerda atada a su mano en caso de despertar, comida, agua y cambian la cerradura de la tumba de modo de que se puede abrir desde el interior. Esta tumba sería una especie de refugio personal, dando garantía que, si alguna vez es enterrado vivo, tendrá los medios para sobrevivir por un lapso de tiempo y así ser rescatado. Asimismo, hace un juramento con sus amigos, en donde se acordó no enterrarlo hasta que su estado de descomposición fuera irreversible, para que no hubiera lugar a dudas de su fallecimiento. El relato toma un giro inesperado cuando el narrador debe vivir su peor miedo hecho realidad. Despierta en completa oscuridad, acostado en una superficie dura y con un espacio reducido. No escucha a nadie, ni siente nada a su alrededor. Él cree que ha sido enterrado vivo. En medio del pánico que lo abruma, grita desesperadamente, intenta moverse y empieza a ser presa del miedo que se está apoderando de él. Sin embargo, con el paso de unos minutos, empieza a notar ciertos detalles. No se encuentra en un ataúd. Hay sonidos extraños y de repente unos sujetos lo toman de los brazos y lo sacuden mientras le hablan, trayéndolo de nuevo a la realidad. Allí descubre que no está en una tumba, sino en un barco, donde había sido llevado luego de sufrir uno de sus episodios de catalepsia, la enfermedad que padecía. Posterior al acontecimiento ocurrido, el narrador se da cuenta de que desperdició su vida, siendo atormentado por su obsesión a ser enterrado vivo, lo que representa una mejoría psicológica, y desaparece por completo su miedo al entierro prematuro. Desde entonces empieza una vida más tranquila, libre de temores y obsesiones, insinuando que el haberse enfrentado al terror que enfrentaba hubiera exorcizado sus demonios internos. Ese fue un resumen sobre el entierro prematuro de Edgar Allan Poe. Y la verdad es que todavía estoy asimilando todo lo que este cuento despierta. No solo es inquietante por la temática, sino que es impresionante la manera en que Poe construye a su protagonista, un personaje completamente dominado por el miedo. La enfermedad del protagonista lo coloca en una posición vulnerable, y de allí desencadena la idea de ser enterrado vivo. La precaución excesiva que tiene para idear mecanismos para sobrevivir y ser rescatado, creando sistemas que le permitan dar a entender que fue enterrado accidentalmente, sin olvidar, claro está, el entierro falso donde el narrador cree inicialmente que está muerto y va desarrollando miedo por vivir su peor pesadilla, hasta que comprende que no estaba sepultado, sino que había tenido uno de sus episodios derivados de su enfermedad, y que su mente le hizo una mala jugada. Y ahora que entendemos un poco más sobre el carácter del protagonista, ese hombre frágil, ansioso y marcado por el miedo a perder el control sobre su propio cuerpo, es inevitable preguntarnos, ¿por qué llegó a actuar así? ¿Qué lo llevó a tomar decisiones tan extremas? Bueno, según mi punto de vista, la obsesión por la muerte es la principal causa de que el protagonista tenga la sensación de estar al borde de la muerte, ya sea por los momentos en que su cuerpo parece dejar de funcionar o porque por esta razón lo entierren por error y él termine como uno de esos tantos casos documentados que al luchar por sobrevivir y salir, terminan muriendo en verdad. La catalepsia, además de afectar su estilo de vida y ponerlo en un riesgo constante, le provoca una gran angustia y ansiedad emocional y mental. Todo esto que siente lo lleva a cambiar su comportamiento y decisiones de formas poco positivas. El miedo lo lleva a desconfiar de todos quienes lo rodean, de hacer juramentos, crear sistemas de seguridad
y a obsesionarse con soluciones a un entierro prematuro. Por consiguiente, la idea de diseñar su propia tumba y ataúd no es únicamente un acto de precaución, sino una forma de controlar su destino, de mantenerse vivo y a salvo en caso de que algo impredecible ocurra. Él tendría la forma de sobrevivir y dominar lo que es inevitable. Por último, pero no menos importante, el sentir la experiencia de estar en un ataúd cuando cree que fue enterrado vivo fue motivado por su obsesión y el exceso de temor que sentía. A medida que va retomando su lucidez y cae en cuenta que todo fue una alucinación, tuvo un cambio psicológico impactante que en cierta forma lo libera de ese ciclo de paranoia y temor constante. Después de sumergirme en la mente atormentada del protagonista, no puedo evitar pensar en su creador, Edgar Allan Poe, y al hacer ese contraste es casi inevitable encontrar similitudes. Por ejemplo, al igual que el protagonista del entierro prematuro, Edgar Allan Poe luchaba con depresiones y reflejan melancolía, donde siempre abordan temas de muerte, locura, desesperación y obsesión por algo en específico. Ambos presentan conflictos morales debido a sus sentimientos de angustia y bienestar propio. La inseguridad del protagonista del cuento puede ser un reflejo de la fragilidad psicológica de Edgar Allan Poe, llevándolos a tratar de controlar su entorno. Por otro lado, el miedo, desesperación y ansiedad fue algo recurrente en la vida de Edgar y en su cuento. En los personajes reflejó su propia angustia, especialmente en el personaje principal. Ambos personajes estaban obsesionados con la muerte y lo macabro, tomándolo más que como un relato, como una experiencia emocional y transformándolo como su propia psicología, afectando su vida en el día a día. Y así llegamos al final de este viaje, por los miedos más profundos del ser humano, narrados por la pluma inigualable de Edgar Allan Poe. Después de leer y analizar El entierro prematuro, comprendí algo importante. La lectura crítica consiste en cuestionar lo que leemos, introducirnos en la lectura y reflexionar sobre el trasfondo de las cosas, estudiar a los autores y qué los llevó a crear dichos relatos. Nos permite desarrollar una mentalidad analítica que nos lleve a cuestionarnos el porqué de las cosas y distinguir entre qué tiene valor y qué no, que nos enriquece intelectual y emocionalmente, y las cosas que solo ocupan tiempo y espacio. En cuentos como los de Edgar Allan Poe, el leer de forma crítica nos permite comprender las luchas internas del autor, más allá de lo que conocemos. Asimismo funciona con los demás relatos, nos permite conectar con las emociones, experiencias y pensamientos que viven cada uno de los personajes y en ocasiones hasta de los mismos autores. Y así cerramos este episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos en este viaje literario, donde exploramos no solo los miedos más profundos del personaje de El entierro prematuro, sino también cómo la mente humana puede ser nuestro mayor laberinto. No se olviden de seguir leyendo, cuestionando y sobre todo sintiendo cada historia. Nos escuchamos en el próximo episodio de El susurro de los libros. Hasta la próxima, mis bonitos lectores.